a continuación para describir, ¿no? Bueno, este es un oscilador vertical armónico, ¿sí? Para que se entienda un poco la idea, cómo lo vamos a ir estudiando, ¿sí? Vamos a tener en la parte superior el techo fijo, ¿no? Donde va a estar unido este resorte, ¿ok? Y luego tenemos el resorte unido a una masa. La masa está acá abajo, ¿ok? Bien, y la idea justamente es que este resorte va a oscilar con una ecuación de posición conocida, ¿sí? Entonces la ecuación de posición va a ser S en función del tiempo, que nos va a quedar como una posición inicial por el coseno de omega t. Omega básicamente es la frecuencia de oscilación, y dado que nosotros tenemos una constante multiplicada por coseno, básicamente es, para este tipo de movimientos, la expresión más adecuada. Nosotros vamos a ver que la función oscila punto a punto sin mayores inconvenientes. Entonces, en este caso vamos a ver cuáles son las características. La idea es tratar de encontrar las fuerzas, las ecuaciones de posición y demás que tiene el problema. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener lo siguiente. Fíjense, si para describir movimiento necesitamos un nivel de referencia y un eje, ¿sí? Es decir, el movimiento va a ser el eje vertical, básicamente porque el cuerpo se va a mover a través del mismo. Entonces, de esto vamos a tener el eje Z, el versor E sub Z, que sería el versor de movimiento de este caso. Acá estoy hablando solamente del eje, ¿okay? Vamos a considerar positivo abajo, por ejemplo, se puede considerar de esta forma, y luego vamos a tener 0, ¿sí? Nuestro nivel de referencia en este caso. ¿A qué se le llama S sub T? Sería básicamente la longitud del resorte. Es decir, en ese caso nosotros estamos hablando de que si bien la masa se va a mover de una determinada forma, ¿sí? S sub T básicamente es la posición o la variación de la posición en función del tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener dos fuerzas principalmente. Por un lado, tenemos el peso del objeto, ¿sí? Vamos a llamar P, y por otro lado tenemos la fuerza elástica del resorte, ¿sí? Que llamamos F sub L, ¿sí? Que sería fuerza elástica, ¿okay? La masa es de tipo M, ¿sí? Y el eje Z, que es el que estamos viendo a continuación. Digamos, el resorte parte de una posición de equilibrio, ¿okay? Parte de una determinada posición, y la idea justamente es tratar de ver cómo acomodamos esa posición con las ecuaciones que tenemos en cada caso. Entonces, nosotros partimos de la base de que esto está sujeto a la segunda ley de Newton, con lo cual la sumatoria de fuerzas vectorial nos va a quedar como la masa por la aceleración, ¿sí? La idea es tratar de traducir esto a las variables propias del problema. Entonces, en este caso lo que vamos a tener va a ser lo siguiente, ¿sí? La longitud del resorte es K, ¿sí? Longitud sin estirar, longitud natural. Mejor dicho, K es la constante del resorte y la longitud natural es L sub 0, ¿sí? Entonces, por un lado, nuestra sumatoria de fuerzas va a estar dada por dos fuerzas. La fuerza elástica, ¿sí? La fuerza elástica vectorial es la constante por la deformación que tiene el resorte, el delta sub L, que es qué tan comprimido y qué tan estirado está el resorte en particular. ¿Okay? Eso sería la idea. Entonces, en este caso hay que tratar de ver cómo acomodamos esta expresión al caso en particular. Y después tenemos el peso, ¿sí? Que en este caso básicamente es proporcional a la masa, ¿sí? Por la gravedad. En este caso estamos hablando de menos J, J estamos definiendo positivo para abajo, y acá lo mismo diciendo positivo para abajo, o sea, negativo hacia arriba, y positivo hacia abajo en el caso del peso. ¿Okay? Si hablamos de los versores E sub Z, bueno, podemos también. Entonces, acá la clave está en ver cuál es la deformación que tiene el resorte, porque observen ustedes lo siguiente. La formación que tiene el resorte tiene que tener en cuenta la longitud inicial, la posición y dónde estamos parados nosotros hacia ahora, en qué parte de la estamos parados nosotros hacia ahora. Entonces, si tomamos la posición de equilibrio, ¿sí? Como por ejemplo la que tiene la masa estirada, ¿sí? Obviamente la longitud natural del resorte no va a ser. Si estamos en el equilibrio, ¿sí? Nosotros vamos a tener una determinada altura S, y esto va a tener un L sub 0 más una determinada deformación. No es la longitud natural, sino que va a ser una determinada deformación. Entonces, para expresar esto, ¿sí? En la fuerza elástica, este delta sub L va a tener varios elementos. En primer lugar tenemos menos la constante, ¿sí? Vamos a trasladar este menos aquí afuera,
Luego tenemos la z, que sería la posición punto a punto del problema, menos la longitud inicial, porque recuerden que la deformación es longitud final menos longitud inicial. Esto para entender un poco la idea, longitud final menos longitud inicial. Longitud inicial es esta longitud original menos la posición de equilibrio que tiene el cuerpo. ¿De acuerdo? Todo esto por L sub z. Entonces, en cuestión, ¿sí? Si reemplazamos esto por E sub z, esto entre comillas nos va a quedar, ¿sí? La sumatoria de fuerzas como la fuerza elástica vectorial más el peso vectorial, que esto nos va a quedar como masa por aceleración. En este caso esto nos va a quedar como menos la constante por z menos L sub 0 menos S en función del tiempo, que es esta posición en función del tiempo, más el peso, que nos va a quedar masa por gravedad, todo esto por E sub z, esto es igual a la masa por la gravedad por E sub z. Entonces podemos trabajarla, digamos, de una forma directamente, perdón, acá esto sería por la aceleración, error de tensión. Bien, entonces en este caso A es la aceleración, en este caso viene a lo largo del eje Z, por lo tanto si expresamos las variables en términos del eje Z, esto nos va a quedar, ¿no? Como vamos a dar vuelta a esto, masa por gravedad menos la constante por Z menos L sub 0 menos S en función de T. Esto nos va a quedar masa por la aceleración, en este caso es la derivada de Z dos veces. Entonces vamos a tener de esta forma, ¿no? Como Z dos puntos. Bien, entonces en definitiva esta es la ecuación de comillas diferencial que relaciona todas las variables. El tema es que una de las cosas que pide el problema es también reducirlo de una forma un poco más esbelta, que de hecho lo plantea como otra solución. Entonces para llegar a esto vamos a tener que realizar un par de cambios de variables. ¿Ok? Entonces vamos a tener nuestra ecuación original, que es esta, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño cambio de variable, es decir, acá lo ideal sería trabajar con esto. Fíjense que en este caso, si a todo esto supongamos que le llamamos una variable nueva, que sea la variable x, por ejemplo, entonces tendríamos x, que va a ser igual a esto, ¿no? Z menos L sub 0 menos S sub t. Al momento de derivarlo, respecto al tiempo, vamos a tener dos veces, vamos a tener z aceleración. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Una de las cosas que se pueden tener acá es la siguiente, ¿no? Este es S sub t, por decir algo. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo nos quedaría en cada caso? Bien, entonces en este caso vamos ahora a hacer una sustitución frente a la ecuación. La ecuación anteriormente nos había quedado de la siguiente manera, ¿no? Como masa por gravedad menos K por Z menos L0 menos S en función de T es igual a masa por la aceleración en Z, ¿no? Bien. Dicho esto, una de las cosas que se pueden tener en cuenta es la siguiente. Nosotros, para resolver la ecuación de una forma un poco más simple, podríamos trabajar con una variable más sencilla. Entonces vamos a usar una sustitución de la siguiente forma. O sea, la sustitución el único objetivo que tiene es que la ecuación se parezca a lo que nos piden que se puede expresar. Es básicamente eso. Entonces vamos a usar esta sustitución x, ¿sí? Donde en este caso vamos a tener, ¿sí? Que al derivarlo dos veces, su derivada va a ser, como esto es una constante, esto también, va a ser dos veces esto, ¿sí? Dos veces esto. Entonces, de vuelta de otra forma, ¿sí? En el momento de reemplazarlo en la ecuación, x, si sumamos masa por gravedad sobre la constante dos veces, esto nos va a quedar como z menos L0. Recuerden que ese es el único objetivo, si tratar de hacer más esbelta la ecuación apuntando a lo que pide el problema más adelante. Entonces, en este sentido, vamos a tener masa por gravedad menos K, haciendo la distributiva, ¿sí? Por x más masa por gravedad sobre K. Recuerden que estamos reemplazando estos dos, Z menos L sub 0. ¿No? Y acá vamos a tener menos S sub T. Es igual a la masa por la aceleración. Hacemos distributiva.
2 veces, 3 veces. Entonces esto nos va a quedar como masa por la gravedad menos K por X. Acá podemos, perdón, esto puede ser con X 2 puntos. Ya. X menos masa por gravedad por K sobre K menos K menos más, porque es 2 veces. Y luego en la aceleración ahí expresada. Fíjense cómo nos va a quedar esto. K con K se nos va, masa por gravedad con masa por gravedad se nos va. Y esto finalmente nos va a quedar como menos K por X más K por S. En función del tiempo también, que nos va a quedar como M por la derivada de X 2 puntos. Okay. ¿Qué es lo que tiene el problema? Despejar esto como si fuera una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar una segunda ecuación diferencial de segundo grado. ¿Sí? Obviamente que en este caso ambas dependen del tiempo, S de X. Entonces esto nos va a quedar directamente, paso dividiendo o divido ambos lados por la masa. Si la ecuación es recta nos va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces igual a menos K por X más K por S. Miren acá, dividimos por la masa ambos lados. Esto nos va a quedar menos K sobre la masa por X más K por S. Sumamos K sobre M por X en ambos lados. Esto nos va a quedar igual a okay. Todas estas dependen del tiempo. Justamente, bueno, esta obviamente puede ser una ayuda respecto al tiempo, pero además porque tenemos las variables, o ya definimos las variables de cada caso. Entonces, en este sentido, ¿sí? Ahora tenemos que redefinir esas constantes. Ustedes observan, hay una constante común en ambos lados que es K sobre M. O sea, lo que se puede hacer es llamarle C sub 1 a K sobre M. En realidad, en el movimiento oscilatorio armónico, K sobre M es la frecuencia al cuadrado. Si ustedes ven las unidades, K que es unidad de fuerza sobre distancia, y la masa, entonces nos va a quedar en unidades C sub 1, nos va a quedar fuerza que es masa por distancia sobre tiempo al cuadrado sobre la masa, que en este caso es masa. Okay. Entonces en este sentido, y esto sobre distancia, perdón, por la constante fuerza sobre distancia, esto es fuerza, esto es distancia, o sea que esto va a quedar como 1 sobre t cuadrado, con lo cual esto es la velocidad angular al cuadrado, la frecuencia de oscilación al cuadrado. Y lo mismo con la constante 2, que en este caso es distinto, ¿no? Porque tenemos menos L sub 0 menos la masa por gravedad sobre K, que reemplazando con este dato, esto nos va a quedar C sub 2 como menos L sub 0 menos la gravedad sobre omega 0 al cuadrado. Okay. Entonces, también pueden reemplazarse ambas expresiones por las dos constantes, por esta misma y por esta otra. ¿Sí? Después lo que pregunta el problema es qué ocurre, ¿sí?, en un régimen estacionario, ¿sí? Porque básicamente nosotros vamos a pasar por una etapa de transición, ¿sí?, que es el momento de iniciarse el movimiento, y qué ocurre cuando llegamos a un punto, digamos, de equilibrio. Entonces, X en función del tiempo como solución nos va a quedar como X sub 0 por coseno de omega t. Sería un poco la solución. Entonces, la idea acá es decir, bueno, en una solución, en el régimen estacionario, si esta es la solución, y además el movimiento del pistón está dado por la ecuación anterior, que era S sub 0 por coseno de omega t, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre si resolvemos la ecuación de movimiento, es la ecuación que hemos despejado al principio, con estas soluciones, ¿no?, en términos estacionarios? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la segunda derivada de x? También va a tenerlo en cuenta porque lo vamos a reemplazar. Digo, x en función del tiempo lo metemos acá, lo mismo con s. Entonces, por ejemplo, ¿no?, acá hay simplemente derivada x punto. Para empezar, esto nos va a quedar como menos x0 por omega por seno de omega t. Recuerden siempre regla de la cadena. Y de acá x 2 puntos en función de t, esto nos va a quedar como cuadrado
por acá coseno de omega t. Bien, acto seguido hay que reemplazar todo esto acá adentro. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo limpio este lado. Esto nos va a quedar como menos x sub 0 por omega cuadrado por coseno de omega t más k sobre m por x sub 0 por coseno de omega t. Y esto, bueno, k sobre m por S0 por coseno de omega t. ¿Okay? Vamos a sacar factor común de coseno de omega t en ambos lados. ¿Sí? Y la idea es que si despejamos x sub 0, esto nos va a quedar como... Recuerden siempre chequear las unidades porque lo que vimos recién, ¿no? Que k sobre m y omega representan frecuencia. Y de hecho, las unidades de frecuencia ustedes las van a ver sin problema. ¿Okay? Y lo que habíamos dicho al principio, siguen recordando un poco antes, que omega sub 0 nosotros lo tomamos como omega sub 0 cuadrado como k sobre m. ¿Okay? Bien. Entonces, de acá, si esto va a ser nuestro omega sub 0 cuadrado, despejando acá también lo mismo, ¿no? Omega sub 0 cuadrado, esto nos va a quedar como x sub 0 por omega cuadrado más omega sub 0 al cuadrado, esto es igual a omega sub 0 al cuadrado por c sub 0. X sub 0 nos va a quedar como omega sub 0 al cuadrado por s sub 0 sobre omega cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Acá lo que se puede hacer es dividir ambos lados por omega sub 0 al cuadrado. Y, perdón, acá hay un tema de signo. Ahora sí. Y luego dividir ambos lados por omega sub 0 al cuadrado. Entonces, en limpio, esto nos va a quedar, ¿no? Como x sub 0, acá simplificando, ¿no? S sub 0 sobre 1 menos omega cuadrado sobre omega sub 0 cuadrado. Chequemos rápidamente las unidades. Fíjense que en el denominador queda frecuencia sobre frecuencia, así que no tenemos más unidades para reemplazar. Y acá S sub 0 que es distancia, así que no hay problema. Ahora, lo que pide el problema, que es ver qué ocurre en los casos extremos, bueno, eso lo podemos ver con tres límites. Digamos, en cuanto a lo que es la amplitud, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando de distintos casos, ¿no? Amplitud pequeña, estamos hablando de que la frecuencia de oscilación va a ser pequeña, es decir, no va a haber, piénsenlo en términos de una función seno o coseno, que no hay gran amplitud entre valle y cresta y demás. Una onda, digamos, corta. Entonces, para lo que sería amplitud pequeña, fíjense que esto lo que nos quedaría sería qué ocurre cuando la frecuencia es S0. Entonces, de X0, ¿no? Esto lo que va a hacer es que, si esto es S0, esto va a tender a ser S sub 0. O sea que vamos a tener un acople entre lo que sería el pistón y el resorte. Si estamos hablando de resonancia, eso quiere decir que van a vibrar ambos a la misma frecuencia. Es decir, el límite que deberíamos tomar sería el límite de omega tendiendo a omega sub 0. Entonces se van a acercar fácilmente estas dos frecuencias entre sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si esto se hace 0, 1 menos 1 es 0, con lo cual esto tiende a hacerse infinito. Así que es el efecto de la resonancia para la frecuencia, para lo que sea el desplazamiento. Y después, en el caso de que no haya amplitud, ¿sí? En el caso de que no haya amplitud, la frecuencia normal tiende a ser infinita, porque básicamente vibra tan rápido que, digamos, no hay amplitud que pueda recorrer el resorte. Entonces, en ese caso, para 0 resonancia, lo que van a tener es el límite de omega tendiendo a infinito. Esto hace que 1 menos algo que es infinito es algo que tiende a ser infinito. Un número finito y algo que es infinito tiende a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces son los tres casos. Y luego lo pueden ver también gráficamente, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, toman gráficamente la función, van a tener x sub 0, ¿sí? Van a tener omega,
Entonces, recuerden que x sub 0 como función de omega, ¿sí? Es decir, s sub 0 constante, 1 menos omega cuadrado sobre omega sub 0 al cuadrado. Lo que van a tener es que cuando la frecuencia se acople a omega sub 0, va a haber resonancia, que hay una asíntota, ¿sí? Con la frecuencia tendiendo a 0, tenemos el acople, ¿sí? Y básicamente la gráfica coincide, digamos, con el análisis que vimos al principio.